Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Buen día, queridos oyentes. Hoy, 18 de junio de 2018, nos corresponde estudiar 1 Corintios capítulo 11. El capítulo de hoy nos presenta un par de respuestas del apóstol Pablo a las iglesias de Corinto, pues habían surgido diferencias de opinión acerca de ciertas prácticas dentro de las iglesias que él mismo había instruido. Lo interesante es que, como el resto de las cartas paulinas, no tenemos la carta donde se le hacen las preguntas o consultas que contesta. Lo que es claro es que Pablo ama a la iglesia de Cristo y desea que sus prácticas litúrgicas honren a Dios. Pablo responde a una pregunta que podría enunciarse de la siguiente manera: puesto que nuestro propósito es seguir tus enseñanzas, nos gustaría tener tu opinión en cuanto al tema del uso del velo en las mujeres en los servicios religiosos públicos. Podemos percibir en este capítulo la desilusión que enfrenta el apóstol al saber que sus iglesias, donde invirtió mucho tiempo en la instrucción, no la han retenido, puesto que, después de Éfeso, esta fue la iglesia en la que estuvo más tiempo entre ellos. Esta frustración puede ser ilustrada como en el caso de un padre de familia que instruye a su hijo o hija para usar los cubiertos en la mesa al comer, y cuando salen de casa y comen en otro lugar, se da cuenta que no han retenido la instrucción. La iglesia de Corinto tenía una inquietud que ha sobrevenido hasta nuestros días: el uso del velo. Por esta cuestión, el apóstol inicia el capítulo con una reflexión sobre la autoridad, sobre quién es la cabeza de la iglesia y la línea de autoridad que se debe seguir. Los 3 grados de sumisión que se describen serían de la siguiente manera: el varón debe reconocer a Cristo como su amo y Señor. La mujer, quien también reconoce la supremacía de Cristo en todo, reconoce también que está bajo la conducción y protección del varón. Esta dependencia divinamente planeada no debe interpretarse en ninguna forma ni la más mínima degradación. Así como la iglesia no se deshonra por depender de Cristo, tampoco se deshonra a la mujer por depender del hombre. El tema de quién debe dirigir y quién se subordina ha sido ampliamente debatido en nuestra generación, dando un estatus de igualdad que bíblicamente la mujer siempre ha tenido, pues no se trata de una supremacía irracional como una costumbre machista, sino de un grado de sumisión donde explica Pablo que la mujer fue creada por causa del hombre, pero el hombre nace de la mujer, pero todo procede finalmente de Dios. Este tema de la autoridad introdujo el tema del decoro religioso y las buenas costumbres dentro del ambiente y el tiempo para quienes el apóstol escribió. Un tiempo y lugar que demandaban una señal de autoridad sobre la cabeza como lo era el velo. Los griegos acuñaron un verbo con respecto a la ciudad de Corinto. Se decía corintiarse o vivir como los corintios, lo que era una descripción de la vida perdida y profana que se producía en esa ciudad. Había un proverbio que decía: no todo el mundo se cede permitir un viaje a Corinto. El gran templo de Afrodita, lo que sería su equivalente a la Venus griega, la diosa del amor, estaba en la colina de la ciudad donde había al menos unas 1000 sacerdotisas que eran en realidad una especie de prostitutas sagradas, que bajaban a la ciudad todas las tardes para cumplir su ministerio. En medio de una ciudad así, donde la religión mezclaba lo sagrado con lo carnal, ¿cómo no se haría necesario distinguir a las damas que eran religiosas de las que no lo eran? El velo representaba una distinción de entre las mujeres que habían decidido cortarse el cabello y por tal motivo se cubrían la cabeza con el velo, representando una costumbre de modestia y sumisión a su esposo y a la iglesia misma. Es indudable que ciertos aspectos de este principio básico se expresan de diferentes maneras en diversos países y aún cambian en los mismos países con el paso del tiempo. En el Antiguo Testamento hay una variedad de ilustraciones al respecto. Cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente, la indicación divina para mostrar reverencia fue que se quitara el calzado de sus pies. Es evidente que en esa zona del mundo era la costumbre y aún hoy lo es. Sin embargo, ningún expositor de la Biblia ha concluido que la explícita orden de Dios a Moisés establece un precedente para el culto religioso en todo el mundo, y menos en los países occidentales. El principio de la reverencia, del debido respeto a lo sagrado, sigue igual.
pero el modo de expresarlo puede variar mucho de país en país y de tiempo en tiempo. Hay un punto más que puede ser importante para la consideración de este pasaje. Pablo proclama una nueva y gloriosa libertad en el Evangelio. Esa proclama tenía en sí la semilla del principio cristiano de la dignidad del sexo femenino y su liberación de la condición degradada en la que eran tenidas las mujeres en los países paganos. El apóstol escribió en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo es una fuente de libertad. Cristo nos ha liberado de las garras del enemigo de las almas. Por esto, debemos centrar nuestra vida, nuestra liturgia, en la iglesia, en el hogar, en la bendita idea de dar gloria a Dios, no en honrar costumbres o tradiciones que, aunque sean buenas, con el paso del tiempo, pueden perder su objetivo principal y entonces la liturgia se renueva bajo el estudio de la palabra de Dios. Que no se pueda decir de nosotros, como se dijo de los corintios, que se reunían no para lo mejor, sino para lo peor. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Uriel Vázquez Peralta por compartir esta meditación y quien es el director de los departamentos de Educación y Capellanía en la Asociación Norte de Chiapas. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.